Bienvenidos al estudio discipulado Nueva Vida en Cristo, volumen 5, donde veremos más respuestas bíblicas a mentiras comunes. En esta ocasión estudiaremos el paso número 1. Esta lección se titula No juzgue, sea tolerante. Y vamos a ver 6 puntos muy importantes. En el punto número 1 vamos a explorar esta mentira. En el punto número 2 vamos a hablar acerca de el juzgar a la luz de la Biblia. En el punto número 3 vamos a ver qué significa la tolerancia, la verdadera tolerancia. En el punto número 4 vamos a examinar nuestra actitud. En el punto número 5 vamos a hablar acerca del legalismo. Y finalmente en el punto 6 vamos a ver dos extremos que debemos evitar. Pero antes, respondamos a las preguntas de conocimiento previo. Responde verdadero o falso. No tengo ningún derecho de decir a otros lo que deben hacer. Lo más importante en esta vida es tolerar a otros. Juzgar a otros es un problema en nuestra sociedad. Responderemos a estas preguntas al final de la lección. Comencemos con el primer punto, acerca de esta mentira. Y con respecto a juzgar, una persona podría guardar silencio porque puede pensar, Jesús dijo, no juzgue. Por lo tanto, nunca digo a alguien que está equivocado. O puede decir, ¿quién soy yo para criticar o decirle qué debe hacer? También podría pensar, no quiero ofender a nadie. O tal vez todas las reglas que tiene la iglesia son legalismo. No me gusta que me digan nada. Yo sé cómo manejar mi vida. Pero, mi estimado oyente, ¿serán ciertas estas afirmaciones? Vamos a ver a la luz de la Biblia, en el punto número 2, qué significa el juzgar. ¿Cuál es el problema en juzgar a otros según Mateo capítulo 7, versículos 1 al 4? Leamos. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y debemos resaltar el énfasis que Jesús hace en esta declaración. No juzguéis, como si esto fuera algo malo, como si el versículo dijera, no hagas mal para que no te hagan mal. ¿Y por qué aquí resalta que no debemos juzgar? Continúa Jesús diciendo, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Lo que sucede con el juzgar es que establecemos una medida de comportamiento o estándares. Y con esta medida o estándares le podemos decir a alguna persona, oye, tú eres deficiente. Sin embargo, cuando nos juzguen a nosotros, lo harán con nuestros mismos estándares. ¿Y saben qué? Muchas veces el resultado es que estamos en igual o peor condición de aquel a que juzgamos. Es por eso que Jesús continúa diciendo, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Pero debemos entender el verdadero sentido del juzgar. Aquí Jesús dijo que no juzguemos porque cuando juzgamos vemos los errores de los demás, pero no vemos nuestros errores o no queremos verlos, pero sí juzgamos a los demás. Y es en estas circunstancias que Jesús dijo, no juzguen. Quiere decir que nunca debemos examinar críticamente lo que otros dicen o hacen. No, nunca debemos dejar de examinar a los demás y tampoco a nosotros mismos. Ahora vamos a entender qué significa juzgar según la Biblia. En el diccionario, juzgar significa formar un juicio o una opinión sobre una persona y generalmente tiene una connotación mala, una connotación de criticar, de condenar. Pero en la Biblia, juzgar significa exhortar y amonestar, es decir, enderezar y restaurar. Y como ejemplo, 1 Corintios 2:15 dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entendiendo aquí que el espiritual es una persona consagrada al Señor. Y esta persona sí juzga todas las cosas.
pero no un juzgar de criticar y condenar a los demás, sino que es una persona que discierne, que entiende entre lo bueno y lo malo. Y todo cristiano debe aprender a exhortar y amonestar en el amor de Dios y con la palabra también. Es por eso que si no lo has visto aún, te invito a que revises nuestra lista del Discipulado Nueva Vida en Cristo, volumen 3, que está en la descripción, donde vemos temas acerca de la vida en la iglesia. Por ejemplo, los unos a los otros, amonestándonos los unos a los otros, más sobre el amor, animándonos, sirviéndonos, soportándonos, perdonándonos, aceptándonos y recibiéndonos unos a otros, y también exhortándonos y amonestándonos unos a otros. No te pierdas estas lecciones que van a ser muy útil en la vida dentro de la iglesia. Ahora vamos a ver el tercer punto, que es acerca de la tolerancia. Y vamos a ver qué es la tolerancia del mundo. El mundo promueve la idea que todas las creencias son válidas, porque este mundo está influenciado por el relativismo, donde no existen los absolutos y menos los absolutos bíblicos. Por lo tanto, no hay derecho de juzgar a nadie. Por ejemplo, una vez vi una conversación entre un entrevistador y una mujer, y él le decía lo siguiente: ¿qué me dirías si digo que soy mujer? Ella dice, ok, bien por ti. Él continúa y dice, mido 2 metros. Y la mujer con una sonrisa le responde, si tú lo dices, no hay ningún problema, eso a mí no me afecta. Soy de China, le dice él. Y ella con una sonrisa igual le dice, no hay problema. Él resume lo que le ha dicho y comenta, entonces, ¿me aceptarías como soy? Una mujer china de 2 metros de altura. Y ella con una sonrisa que ya no puede fingir, dice, sí. Lo que sucede es que esta mujer está sujeta a la tolerancia de este mundo, donde reina el relativismo y no existen absolutos. Bueno, si tú lo dices, dentro de ella imagino que viene el pensamiento, no te ves como una mujer, menos de 2 metros de altura y tampoco pareces de China. Lo que sucede es que este mundo no tolera a los que cuestionan. Condena fuertemente a cualquiera que proclame la verdad absoluta. Y la verdad bíblica es absoluta. Es por eso que esta mujer tolera o acepta dogmáticamente lo que él le diga, aunque ella no lo crea, porque ella piensa, debo ser tolerante. Porque este mundo está dispuesto a tolerar a todos, excepto a aquellos que no lo toleran todo. Por lo tanto, la tolerancia del mundo es diferente a la tolerancia que enseña la palabra de Dios. Y vamos a responder algunas preguntas. ¿Qué diría a los que dicen, hay que ser tolerantes y no ofender a nadie? Pues vamos a leer Mateo 23, versículos 25 al 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿Puedes ver el énfasis con que Jesús lo describe? Hipócritas, ciegos, son como sepulcro, llenos de inmundicia. No parece nada tolerante Jesús al describir a los fariseos y a los escribas en estos versículos. Y Jesús se refiere a ellos duramente, porque tampoco los fariseos y escribas no eran cualquier persona, eran conocedores de la palabra de Dios, conocedores de la ley. Y ellos exigían normas de conducta a otras personas, sin embargo, ellos no la cumplían, solo aparentaban. Y Jesús combate duramente esta actitud. Jesús no se quedaba callado y reprendía el error. Entonces, ¿hay que ser tolerantes y no ofender a nadie?
No se trata de ofender, se trata de hacer ver cuál es el error. Vamos a leer Tito capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. En este versículo hay una instrucción muy clara para que corrijas lo deficiente. Entonces, cuando vemos un error, no debemos quedarnos callados, sino que debemos corregirlo. Leamos el versículo 9 al 13. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ahora aquí Pablo está describiendo qué características debe tener esta persona que se ha quedado para corregir el error. Debe ser retenedor de la palabra fiel. En otras palabras, se corrige el error con la palabra de Dios, no con nuestro conocimiento o nuestra experiencia. Ahora leamos el versículo 10. Porque hay aún muchos contumaces, es decir, rebeldes, habladores de vanidades, es decir, charlatanes, y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Bueno, esto último es el contexto de la iglesia de los tiempos de Pablo, una iglesia donde habían judíos y gentiles. Pero a estas personas rebeldes y charlatanes, Pablo dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia de deshonesta lo que conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Lo que este profeta estaba diciendo no eran críticas, sino halagaba la forma de vida de los cretenses. Y Pablo termina diciendo: este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Estimado oyente, no debemos ser tolerantes, sino santos, y reprender el pecado cuando lo veamos. Pero nunca vayamos con nuestras palabras, con nuestros conocimientos o nuestra experiencia, sino que vayamos con la palabra de Dios, que es la única que puede transformar la vida de las personas. Continuemos con la lección. ¿Tiene usted el derecho de decirle a alguien lo que debe hacer? ¿Por qué? Vamos a leer 2 Timoteo capítulo 4, versículos 2 al 4. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Sí, entonces sí podemos reprender, ¿verdad? Porque aquí lo que nos dice es exhorta, reprende, pero con la palabra de Dios, porque debemos predicarla, enseñarla. Continuemos los versículos. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Porque entonces tengo el derecho de decirle a alguien lo que debe hacer siempre que vaya con la palabra de Dios. Porque vendrán doctrinas engañadoras que les apartarán de la verdad absoluta de la palabra de Dios. Mi pueblo fallece por falta de conocimiento, dice la palabra de Dios. Y nosotros, cuando veamos un error, no debemos callar. Debemos sacarles de ese error con la palabra de Dios. Ahora tal vez nosotros nos preguntemos, ¿pero cómo se pueden apartar de la verdad divina? Es todo un proceso. Y veamos, aquí se describe en ese proceso. En primer lugar, dice que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Quiere decir entonces que no son obedientes a la palabra de Dios. Bueno, a toda o a una parte que no les conviene. Y es que vivir conforme a la palabra de Dios trae sufrimiento a nuestras vidas, porque nuestra carne no se quiere sujetar. Pablo mismo dice: lo que quiero hacer, no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago.
Pablo está describiendo una lucha que hay en él y esa misma lucha hay en todos nosotros. No queremos someternos a la voluntad de Dios. Y cuando en la vida de un creyente no haya esa lucha para dejar de hacer lo malo y seguir lo que es bueno, lo que dice la palabra de Dios, entonces no sufrirán la sana doctrina, sino que ahora, si no tienen comezón de oír y oyen cosas conforme a sus propias concupiscencias, claro que si no oyen la voz de Dios, oyen la voz de su conveniencia y buscan lugares donde no les hablen acerca del pecado, buscan lugares donde no les hablen de la santidad, buscan lugares donde les hablen de la emoción, del dinero, de la salud y no se condena el pecado. Y finalmente, se apartan de la verdad divina y siguen enseñanzas conforme a sus propias concupiscencias. Ahora vamos a leer Gálatas capítulo 6, versículo 1. ¿Cómo contestaría al que dice, si es mi amigo, tiene que aceptarme como soy, no puede juzgarme? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿quién podría ser ese alguno? Pues podría ser a lo mejor tu amigo o tu hermano, tu padre, el líder de tu iglesia o tu pastor. Cualquiera puede cometer un error, pero al que haya cometido ese error, el versículo dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y en este versículo no nos dicen que si hay alguien con una falta debemos criticarle, avergonzarle, juzgarle o separarlo, sino aquí nos dice que debemos restaurarle. Y no solamente eso, sino con espíritu de mansedumbre, considerándonos siempre a nosotros mismos porque podemos caer también en ese mismo error. Y aquí para responder a este comentario vamos a diferenciar a dos personas. Por ejemplo, si este amigo es creyente, para que diga esta expresión que tienes que aceptarlo como es y no debas de juzgarlo, entonces puede ser que sea no maduro en la fe o que sea un rebelde. En todo caso, podríamos decirle algo así: en el amor del Señor y porque eres mi hermano en Cristo y amigo, te digo que lo que estás haciendo no es correcto. La palabra de Dios dice, y ahí le puedes mostrar a la luz de la palabra de Dios por qué lo que está haciendo es un error. Si es una persona no madura en la fe, pero ama al Señor, entonces reconocerá la palabra de Dios como la autoridad para su vida y dirá, oh sí, he cometido un error, voy a cambiar, y va a cambiar de verdad. Pero si es una persona rebelde, que no quiere oír la palabra de Dios o quiere oír su conveniencia, simplemente no cambiará su actitud o conducta. Ahora, y si es que el amigo no es creyente, él no reconocerá la autoridad de la palabra de Dios. No podemos ir y decirle, mira, tú has cometido un error porque la palabra de Dios dice esto, porque él no va a ser obediente a la palabra de Dios porque Dios no es su padre. Lo único que debes hacer es compartir el evangelio de salvación con esta persona y que reconozca que su pecado le aparta de Dios y le traerá condenación. Pero la gracia de Dios es tan grande que quiere aceptarle a él como su hijo, perdonándole de sus pecados. Es lo único que se puede hacer en esa circunstancia. Y Efesios 4:25 nos dice, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aquí nos están enseñando que si no declaramos su error con la verdad de la palabra de Dios, entonces somos mentirosos, nos convertimos en su cómplice. ¿Qué amigo es el que le dice a otro, el problema es tuyo, a mí no me importa? Si es que somos amigos, entonces tenemos que hacerle ver cuál es su error y nunca quedarnos callados. Ahora vamos a ver el cuarto punto. Vamos a examinar nuestra actitud y vamos a ver con qué actitud se debe tratar al caído o a quien no está de acuerdo o está en rebeldía. Vamos a leer Gálatas 6:1 nuevamente. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta,
Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y en este versículo dice que debemos tratarle con una actitud de mansedumbre, considerándonos siempre nosotros. La mansedumbre es un don del Espíritu Santo y hace que nosotros soportemos. ¿Qué debemos soportar? Provocaciones, debilidades, cargas. Y cuando nos dice que debemos considerarnos a nosotros mismos, está hablando de un principio que se llama la empatía. Quiere decir ponerse en su lugar, sufrir sus debilidades, ayudar en sus luchas y sus cargas. Miren qué actitud nos manda el Señor: no criticar, no condenar, sino una actitud de soportar y de ponerse en su lugar. Leamos también Efesios 4:2. Con toda humildad, es decir, reconocer que no somos dignos de la gracia de Dios, sin embargo, Dios nos ama. De la misma forma, tal vez nuestro hermano que nos ha ofendido o ha sido tosco con nosotros, debemos reconocer que Él no merece nuestra gracia tampoco, pero sin embargo, así como Dios nos dio gracia, nosotros también tenemos que darle gracia, y eso se llama humildad. Entonces, con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Es la disposición para obedecer y tener controladas tus pasiones. Y esta palabra viene de manso, es decir, alguien que está quieto, obediente, que no se exaspera, que no hace berrinche, soportando, es decir, teniendo paciencia. Y esta es la capacidad de no ceder, de no retroceder, de no vengarse a pesar de poder hacerlo. Y también dice que debemos tener una actitud de amor. Quiere decir con caridad, amabilidad, comprensión y compasión. Qué diferente es el juzgar a la luz de la palabra de Dios que el juzgar del mundo. Miren, aquí el juzgar está ligado a todas estas actitudes: humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Leamos también Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Vestíos pues como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Estas son cualidades de un hijo de Dios. Y en el versículo 13 dice, soportándonos, quiere decir sufriendo con ellos, la tolerancia. Y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mi estimado oyente, la tolerancia que acepta todo está equivocado. Eso se llama permisividad. Eso también se llama complicidad. Pero tampoco tenemos el derecho de ser ásperos, de faltar el respeto, de avergonzar a nuestro hermano o enojarnos con la persona, sino de corregir su error, de hacerle ver su error, su equivocación, con la palabra de Dios, con las actitudes que hemos leído en este punto. Ahora vamos a ver el punto número 5, que es el legalismo. Y estimado oyente, tener reglas no significa ser legalista. El legalista es aquella persona que se cree superior, que confía en su capacidad, en su fuerza, conocimiento o experiencia para cumplir las reglas y ganarse el cielo o evitar un castigo. Él mide su espiritualidad por el cumplimiento de una lista de exigencias, de una lista de reglas. Sin embargo, el espiritual es amable, paciente, misericordioso, humilde, amoroso, compasivo, todas las actitudes que hemos visto en la lista anterior. Él reconoce su debilidad y deposita su confianza en Dios y cumple sus reglas, no por ganar algo, sino porque entiende que son buenas y éstas les agrada a Dios. Y su espiritualidad radica en su sometimiento a Dios y no a un conjunto de reglas establecidas por el hombre, sino únicamente a aquellas que Dios ha dejado a través de su palabra. Así, mi estimado oyente, no llegues a caer en el legalismo. Y ten mucho cuidado con aquellas iglesias que te imponen
un conjunto de reglas que no están escritas en la palabra de Dios. Y claro que hay algunas reglas que no están escritas en la palabra de Dios con respecto al consumo de drogas u otro, pero aunque no esté escrito con ese nombre, el principio está en la palabra de Dios. Ahora vamos a nuestro último punto de esta lección, dos extremos que debemos evitar. En primer lugar, juzgar a otros. El legalismo rígido que mira a otros con desprecio, que avergüenza a otros, no produce ningún cambio. Nunca nos acerquemos a alguien para juzgarle, haciéndole avergonzar o criticándole. Eso lo único que va a causar es que esta persona se enoje contra ti y sea rebelde contra la palabra de Dios y no cambie su actitud. Sin embargo, cuando vamos con la palabra de Dios, esta persona sí se va a avergonzar de su pecado, porque va a reconocer que le ha fallado a Dios, y esta vergüenza es buena según la palabra de Dios, porque esta vergüenza producirá cambio. Pero la vergüenza la produce la palabra de Dios, no nuestros comentarios, no nuestras palabras, solamente la palabra de Dios. Y el otro extremo que debemos evitar es tolerar cualquier cosa, quedarnos callados frente al error o al pecado. ¿Quién soy yo para juzgar? No quiero ofender a nadie. Nuevamente, no se trata de ofender a alguien. Se trata de ser santos y de exhortar y corregir aquello que está torcido o está errado. Ambos muestran una falta de amor y una indiferencia hacia otros, y nosotros como hijos de Dios no debemos ser así. Es necesario pararse firme contra el mal. Una iglesia que tolera el pecado no puede esperar la bendición de Dios. Como dice en 1 Corintios capítulo 5, un poco de levadura fermenta toda la masa. Y este versículo nos dice que si nosotros toleramos el pecado en alguien en la iglesia, eso va a terminar por dañar la iglesia. Recuerden, somos uno en Cristo. Ahora vamos a responder a las preguntas de conocimiento previo. ¿No tengo ningún derecho a decir a otros lo que deben hacer? Falso. Sí tenemos derecho de decirle a otros lo que deben hacer o cuál es su error, siempre y cuando vayamos con la palabra de Dios, no con nuestras palabras, pensamientos o experiencias. ¿Lo más importante en la vida es tolerar a otros? Falso. Lo más importante es vivir una vida de santidad. Y si alguien ha cometido un error, debemos ir y restaurarle. ¿Juzgar a otros es un problema en nuestra sociedad? Claro que sí. Si el juzgar en el mundo es criticar, avergonzar y condenar, eso es un problema. Finalmente, para crecer espiritualmente, te animo a que memorices 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 2, donde dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. También lee Jueces capítulo 1 al 7, un capítulo por día. Y finalmente, ora a Dios para que te dé un corazón humilde, misericordioso, tolerante, un corazón conforme al corazón de Dios. No olvides suscribirte al canal y compartirlo con todos tus contactos. Será hasta la próxima lección. Que Dios te bendiga.